No sé si tenemos el título colocado, sí, Colonialismo Virtual. Yo les vengo a hablar de metafísica en un lugar donde la física es todo, pero la vida se compone de los dos elementos y el colonialismo digital del que yo les vengo a hablar tienen que ver con dos empresas de Internet que concentran entre el 70 y el 80% de la publicidad de todo el mundo occidental, excepto China, que son Google y Facebook, que a partir del conflicto con Cambridge Analytica planteó por primera vez lo que yo llamo la pérdida de la virginidad y la comprensión de los efectos económicos, políticos, culturales que tiene este colonialismo virtual. ¿Y por qué colonialismo? Porque en el siglo XVII, todavía el XVIII, se acusaba a las metrópolis de los países desarrollados a que mandaban simplemente un departamento de administración, extraían nuestras materias primas o nuestras riquezas y se las llevaban con barcos. En el siglo XXI ni siquiera necesitan barcos. O sea, Google y Facebook con un departamento comercial facturan más que la suma de todos los canales de televisión de la Argentina, sin contratar ni a un artista ni a un periodista. Entonces, de lo que yo les voy a hablar ahora, y espero que haya tiempo después para generar preguntas y respuestas, es de cómo el colonialismo digital produce cambios multicausales en todo el sistema comunicacional y sus consecuencias en la vida política y cultural. Y planteé, para hacerlo más didáctico, 10 causas. La primera causa es técnica, que es que la aparición de las nuevas plataformas y sistemas de distribución fragmentan la audiencia. Traten de imaginarse cómo era el mundo de 1960, 70. Había un puñado de diarios, solo radios AM y en general un máximo de 3 canales de televisión, o en los países donde había cadenas de televisión. Esto que ustedes hoy ven de que hay canales de televisión que son oficialistas o críticos, opositores, acérrimos, no es un fenómeno de la Argentina. Todos están familiarizados con lo que sucede en Estados Unidos con Fox News y CNN, por ejemplo, y las diferencias entre que para uno todo lo que hace Trump está bien y para otro todo lo que hace Trump está mal. Esto es el resultado de un fenómeno tecnológico. Cuando decía había solo 3 canales de televisión y solo 2 partidos, en el caso de Estados Unidos el republicano y el demócrata, pero podríamos decir en el caso de Argentina el peronismo y el radicalismo, si un canal quería ser partisano, perdía rating. Automáticamente se iba a perder la mitad de la audiencia, o dependiendo del momento, el 60 o 70%, si fuera del partido que no es el más popular en ese ciclo. Entonces, tanto la NBC, la CBS y la ABC en Estados Unidos, como en la época que había canales privados previo a su nacionalización, me refiero a canales abiertos en Argentina, los canales eran pluralistas, no por virtud, sino por egoísmo. Es decir, había que ser pluralista, porque si no se era pluralista, se perdía cuota de mercado. Hoy tenemos solo de canales de noticias 7 canales de noticias. Esto lleva naturalmente a que sea posible la causa número 2. La primera es la técnica, la segunda es la mercadológica. En todo proceso de evolución económica, primero hay una condición de posibilidad y luego una condición de necesidad. Es decir, la tecnología creó la posibilidad de que se segmentaran los contenidos, que era totalmente imposible cuando había 3 canales de televisión. Quiero recordarle a los de más edad y contarle a los de menos que el primer gobierno democrático que tuvimos, el del presidente Alfonsín, él ganó las elecciones a nivel país en muchas provincias y las perdió en todas las que había. Un solo canal de televisión que transmitía de las 5 de la tarde en adelante y en blanco y negro. O sea, hay una relación directa entre el resultado de la política y el canal de televisión. Es muy común escuchar a los gobernadores quejarse de que ya ser dueño del canal de televisión local no sirve para nada, cuando antes el gobernador era el dueño del canal de televisión y listo. Hoy ya no tiene más ninguna importancia ser el dueño del canal local. Bueno, ¿qué pasó? Las condiciones de posibilidad, ahora podía haber 7
canales de noticias, 150 canales en total, se terminó convirtiendo en una condición de necesidad. Para sobrevivir se tuvieron que segmentar. Y muchos de los canales que tienen, canales, diarios, revistas, radios, que tienen una posición sesgada, no la tienen exclusivamente por una cuestión política partidaria. Muchos la tienen simplemente porque es la forma de maximizar su beneficio. También hay aspectos del orden de lo cultural, entro en la tercera causa, que es la filosófica, que no solamente el siglo XX fue el fin en la filosofía de la metafísica, es decir, de las ideas de que existía un Dios, de que existía una verdad, sino también fue el fin de la epistemología. Y entramos en lo que hoy llamamos la posverdad. La posverdad es hija del Mayo del 68 francés y del relativismo, de la idea de que finalmente no había una verdad, de que finalmente la humanidad no progresa sin parar, como se creía, como planteaba Hegel, de que la historia tenía una dinámica propia y que crecía continuamente, la sociedad mejoraba, la humanidad mejoraba, porque la Segunda Guerra Mundial y antes la Primera demostraron atrocidades donde la ciencia en realidad lo que producía era muerte, la bomba atómica. Entonces entró en discusión a partir de mayo de 68 lo que podríamos decir la noción de verdad dura, el relativismo. La posverdad es la vulgata del relativismo, pero es la hija del relativismo. Es decir, hoy es muy difícil que se encuentre a un académico planteando la idea de objetividad absoluta. Lo que se discute es un grado de subjetividad compartida dentro de determinados parámetros que sea éticamente responsable. Pero hoy ya todos sabemos de que es imposible al ser humano, está fuera de la capacidad del ser humano la objetividad más pura. Desde el punto de vista del periodismo, muchas veces hemos tratado con técnicas de la ciencia darle carácter de verdad a lo que nosotros producimos, y si no fuera carácter de verdad lo que producimos, por lo menos verdadero al método que utilizamos, que haga, le dé un sello de garantía a esa información, utilizando los métodos científicos. Hay varios, el nemológico deductivo, el inductivo. Ahora, hay un gran libro para los interesados en esto, que es La historia de las revoluciones científicas, de Thomas Kuhn, donde demuestra que en realidad también en la ciencia no hay verdades absolutas, que incluso hasta, podríamos decir, en la física, ¿no? De la física de Newton, la física cuántica, las discusiones donde cada generación se sube a los hombros de la anterior y lo que parecía una verdad absoluta, en realidad es simplemente una verdad a esa altura, a ese estadio de la humanidad y de los elementos y las herramientas que tiene para hacer investigaciones. Luego viene la cuarta causa, a mi juicio, que es la denominé sociológica, que tiene que ver con el fin de lo sacro, una crisis de representación que los millennials son los representantes más, lo llevan al paroxismo del hedonismo. Está claro que cada generación es más hedónica que la anterior. Es más hedónica que la anterior porque nace con cuestiones resueltas que la anterior no tenía. Un ejemplo clásico que se coloca es que la juventud es un invento del siglo XX. Hasta el siglo XIX, a los 13 años la persona iba a trabajar. Hacía el colegio primario e iba a trabajar. Solamente iban a la universidad el 3% más rico de la población. Y es muy común ver fotos de nuestros bisabuelos donde estaba él al lado de su hijo vestido igual, dependiendo cómo sea el nivel socioeconómico de traje, los dos vestidos igual. Es decir, no había juventud, se pasaba de niñez a la adultez. La juventud es un invento producido por el capitalismo como el resultado de un excedente en el proceso de producción que permite que haya una etapa de la vida en la que se pueda consumir sin producir. En el pasado, como la gente se moría a los 40 y pico de años, no existía esa posibilidad. La gente tenía que pasar a producir rápidamente. Hoy, el avance en la producción y el aumento de productividad a nivel planetario permite de que esa exigencia se traslade a los 20, y algunos podrán decir de los 25, y dependiendo de las circunstancias, a veces hay una adolescencia tardía hasta los 30 años. Es decir, es muy común ver que una persona mayor apaga la luz y el hijo no, o por ejemplo,
historias típicas de que cuando yo iba al colegio hacía frío y ahora no hay, o que no había calefacción. Entonces es muy lógico para un millennial y para cada generación considerar el placer como algo natural y el deber como algo no natural. Entonces cada generación tiene una actitud hacia el deber menos comprometida que la anterior. Es un clásico decir en cada generación que los jóvenes, el mundo no tiene destino porque los jóvenes no sé qué cosa. Esto viene sucediendo desde el comienzo de la sociedad, pero como el cambio tecnológico se acelera, las ventajas que produce el progreso hacen la vida cada vez más fácil. Entonces es mucho más difícil en las nuevas generaciones pedirles una relación con el deber, con lo que sería una filosofía kantiana o en términos psicoanalíticos el superyo. Esto hace que no solamente, como dijo Nietzsche, Dios ha muerto, murió todo lo sacro, murió el profesor, murió el policía, murió el presidente. Cuando digo murió me refiero simbólicamente, murió su investidura. El rey está desnudo, no hay rey vestido para nadie hoy en día. Entonces, bueno, los medios eran dioses. O sea, los medios lo que decían tenían lenguaje performativo, lenguaje de verdad. Esto que decía la gente, decía, esto salió en el diario, esto se dijo por televisión. El hecho de decirlo se convertía automáticamente en verdad. Eso no existe más. La causa quinta, que yo la denomino publicitaria, me parece importante entender cómo se financiaron los medios que producen contenidos hasta ahora. En el siglo XIX había medios de comunicación, los pagaba 100% el consumidor. Los diarios tenían 4 páginas, no había prácticamente avisos y los compraba la gente más pudiente. Es la ley antitrust del presidente Teddy Roosevelt en los Estados Unidos en 1910 la que produce el periodismo que nosotros, los periodismos y los medios que nosotros conocemos a partir de la publicidad. Hasta 1910 en Estados Unidos había 7 familias que cada uno tenía un monopolio, uno el de los bancos, otro el de los medios de transporte, otro el del acero, y la economía norteamericana no se diferenciaba de la europea. Teddy Roosevelt lleva adelante la ley antitrust y hace que en cada uno de estos rubros haya por lo menos 3 o 4. Es muy común de las empresas norteamericanas que les contarán a veces que los gerentes de 2 empresas competitivas no se pueden ni siquiera juntar a comer, porque si se descubren pueden recibir una sanción y a veces una sanción más que económica. ¿Esto qué hizo? Cuando uno tiene un monopolio no necesita hacer publicidad, está claro que la gente le tiene que comprar igual. O sea, la publicidad es hija de la competencia. Ustedes puedan poder encontrar un claro ejemplo entre democracia republicana, capitalismo y publicidad. Cuando uno iba a los países de economía cerrada y planificada, como la Unión Soviética o China de Mao, lo primero que veía es que no había publicidad. Entonces, es la publicidad un fenómeno capitalista que se produce a partir de que se descubre que en realidad los monopolios eran el problema del capitalismo. Marx planteaba el fin del capitalismo porque veía los monopolios. El capitalismo le encontró la solución a su, podríamos decir, cáncer interno que tenía, que era la tendencia, el egoísmo lleva a la tendencia a que las personas que tienen más quieren cada vez más. Y entonces se descubrió que era el Estado el que creaba el mercado, que el mercado solo lo que producía eran monopolios, que el libre mercado era una intervención del Estado en contra de los monopolios, y esto crea el periodismo y los medios que nosotros conocemos, porque a partir de eso tienen que competir, tienen que hacer publicidad. A partir de que hacen publicidad, los diarios pasaron de tener 4 páginas a 100, y en lugar de vender 10, vender 50, porque el precio bajó, porque la cuenta no la tiene que pagar solamente el consumidor final, sino dependiendo el mix, del 20, 30 hasta el 100% lo paga el consumidor final. Por ejemplo, era un clásico decir que en la producción de contenidos, teatro y libro los pagaba 100% el consumidor final, radio y televisión broadcasting 100% la publicidad. Las revistas eran 50 y 50 y los diarios llegaron a ser 70% y 80% publicidad y 20-30% el consumidor final. Esto lo destruyó Google y Facebook. O sea, Google y Facebook se quedan con el 80%, en países como Brasil 90% de la publicidad digital. Y la publicidad digital va camino a representar el 50% de la publicidad total, sin contratar
un solo periodista, un solo artista, logran aspirarse, son una gran aspiradora que lo que producen en la mayoría de los medios es, bueno, tienen que empezar a buscar otra fuente de financiamiento. En el caso de los medios escritos, lo que hoy estamos hablando es del paywall, es decir, de que la gente pague por tener acceso a Internet. En el caso de los medios impresos, el precio sube. El precio sube porque necesitamos que en lugar de que el lector pague el 30, el 40 o el 50% del costo, pague el 60, el 70 o el 80%. Y esto tiene consecuencias, voy a la causa cestas, económicas. Ustedes habrán escuchado hablar muchas veces de que, bueno, finalmente Internet es un medio convergente donde lo que desaparece es plataformas obsoletas, como podría ser el papel, o como podría ser la televisión abierta, o como podría ser la radio abierta y pasar a podcast, pero que simplemente es un problema de los dueños de los medios. Finalmente, la gente, en lugar de trabajar para un diario, trabaja para un sitio de Internet o de una radio para un productor de podcast. No es así. En el año 2012 había en Estados Unidos 55.000 periodistas trabajando, sumando todos los canales de televisión, todas las radios, todos los diarios y todos los sitios de Internet. El año pasado quedaron 24.000, la mitad, incluyendo los de Internet. Esto obviamente, como se va a ver más adelante, modifica la política. Entramos en lo que sería la causa 7, que yo denominé ontológica, porque tiene que ver con categoría, qué es lo que hacemos. Y hay una discusión en Estados Unidos que se sintetiza en News is not content. Los algoritmos de Google y de Facebook están construidos para hacer customer satisfaction, es decir, darle a la persona lo que la persona más demanda. Eso tiene una lógica de entretenimiento. Supongo que para ustedes Netflix debe ser un problema y algo complicado, pero uno puede llegar a reconocer que, bueno, si Netflix le muestra el género de películas que la persona más vio, puede ser un servicio para el consumidor, o si Spotify le coloca, ahora si le coloca las noticias que demostró la persona con un sesgo ideológico que más le interesa, lo que construye es una sociedad cada vez más dividida, más partisana, porque las personas reciben exclusivamente lo que quieren escuchar. Por eso la idea de que news is not content, no todos los contenidos son periodísticos, como ustedes lo saben y es una obviedad, pero muchas veces Google y Facebook lo plantean de esa manera. Ellos son meramente distribuidores neutrales, pero al hacer un tratamiento del contenido periodístico, político, económico, como si fuera de entretenimiento, produce un efecto en la política, como por ejemplo el que ahora se vio con Cambridge Analytica. La causa octava es una causa que podríamos decir que es semiológica, en el sentido de que más allá de la tecnología, en la década del 60, Le Bon, un sociólogo, escribió un libro que era La sociedad del espectáculo, la sociedad del espectáculo. Lo que vemos en los contenidos en los medios masivos es que cada vez hay más polémica, más pelea. La noticia falsa es un estado de evolución degradado de lo que finalmente se da en la noticia espectacularizada. O sea, los programas de televisión, lo que todos vemos es que lo que se busca es que haya personas que se peleen, que griten. Esto comenzó hará en la Argentina 10 años, en Estados Unidos más de 25, con programas de la tarde donde lo que se peleaban eran las vedettes. Y la misma técnica se llevó a la noche, donde los que se pelean son los políticos, pero en esencia no importa lo que la gente diga, sino el tono, el grito, la pasión, es decir, la emoción, porque lo que se vive es una sociedad de espectáculo. Hay un solo pecado mortal en el espectáculo, el aburrimiento. Todo lo demás está permitido. Y hay muchas cosas importantes que son aburridas y que requieren un espacio dentro de nuestro menú de incorporación de conocimientos. Y esto termina teniendo una derivación en la causa novena, la política, que en realidad lo que se está atacando es el sistema democrático en su conjunto. El sistema democrático es hijo de Gutenberg, o sea, es el resultado de la Revolución Francesa, con la división de poderes.
en la que se supone que el soberano es el votante y por lo tanto hay que darle información para que pueda votar y hay que darle conocimiento para que pueda elegir y hay que tener mucho cuidado de que no haya un soberano, por lo tanto hay que dividir los poderes en tres y se puso al periodismo como cuarto poder auxiliar de la justicia. Ese sistema hoy está tambaleando. O sea, cuando se discute a los medios, lo que se está discutiendo es el sistema de división de poderes. Y cuando China, por ejemplo, decide que su presidente ahora pasa a ser permanente, cuando China se había caracterizado porque los presidentes estaban un periodo, solo un periodo, y nunca más aparecían, ni siquiera hablaban. Hay en China un country club que le llaman la ciudad de los presidentes, de los expresidentes, donde van los expresidentes, nunca más aparecen. El planteo es muy parecido a lo que era el PRI de México. El presidente tiene todo el poder un periodo y nunca más.